Metió la mano en una mezcla de yeso antes de ponerse los guantes de boxeo. Por fuera todo se veía legal, sin nada raro, pero cuando empezó la pelea, cada golpe caía como si te dieran con un puto bloque de cemento. Cuando sonó la campana final, los ojos de Colin estaban destrozados. La cara la tenía peor que después de cualquier paliza normal de 10 asaltos. Y cuando su padre se acercó a darle la mano, notó que los guantes estaban demasiado duros y delgados. Y ahí salió a la luz toda la maldita trampa detrás de la pelea. Las madres, por otro lado, hacían una jugada más sutil. Envolvían el pulgar del niño con un trapo y lo mojaban en una solución asquerosa. Cuando el mocoso intentaba chuparse el dedo, el sabor era tan horrible que lo sacaba de inmediato. Repetían esa mierda por semanas, porque al final no fue ni gritar ni pegar lo que quitó el vicio, sino un pulgar amargo que ya no valía la pena chupar. ¿Y por qué la gente dice shotgun? Para quedarse con el asiento delantero del carro. Eso viene del salvaje oeste. Las diligencias llevaban oro y dinero, así que el conductor nunca viajaba solo. El asiento de al lado era para un guardia armado con una escopeta calibre 8, listo para volarle la cabeza a cualquiera que intentara robar. De ahí salió la expresión que todavía usamos hoy, ir de shotgun.